vamos a hablar algo acerca de uno de los grandes trovadores cubanos. Afortunadamente, la obra autoral de él todavía vive. Se cantan sus obras, de Eusebio Delfín Figueroa. Nació en Palmira, una ciudad cercana a Cienfuegos, en el año 1893. Era de una familia, pudiéramos decir, acomodada, si no rica, por lo menos de buenos recursos económicos. Estudió en el Colegio Montserrat, uno de los mejores colegios de Cienfuegos, y después en una casa de estudios, una academia de los hermanos maristas. Estudió violín, estudió clarinete y finalmente un maestro de guitarra ciego, Fernando Barrios, le enseñó a tocar la guitarra y se perfeccionó con el gran guitarrista Gelabert. Muchos trovadores tocaban la guitarra rasgueando sus cuerdas, pero él punteaba, lo cual le dio una fama tremenda, porque dice, este muchacho toca la guitarra de una forma distinta a todos los demás. Además cantaba con una hermosa voz de barítono. He escuchado sus grabaciones y también lo escuché en vivo. En el año 1916 se presentó en un recital de canciones en el Teatro Terry de Cienfuegos. Causó sensación escuchar a aquel joven tocando la guitarra y cantando. En el año 1924 tuvo la oportunidad de grabar sus primeros discos. Mire, él grabó discos con la Víctor, firmó un contrato con la Víctor por 10 años. Era un hombre de recursos económicos amplios. Se cuenta que organizó una función, mejor dicho, una gira por todo el país, cantando él con otros artistas, que le dio una ganancia de 80,000 pesos. Y esos 80,000 pesos, que era para él, lo invirtió en obras sociales. Ni un solo centavo lo tomó para él. Obras sociales en los pueblos donde él iba. ¿Qué hace falta aquí? Un hospital dio dinero, un parque dio dinero, y así repartió los 80,000 pesos que ganó en esa gira. En una oportunidad, una casa que se ocupaba de comprar derechos de autor fue a comprar los derechos de autor de La Guinda, una de las canciones más lindas de él, con letra del poeta español Pedro Mata. Fue a Cienfuegos buscando a Eusebio Delfín. ¿Y cuál sería la sorpresa de este señor cuando se encontró que aquel trovador, que él pensaba que era uno de aquellos trovadores de aquellos tiempos que andaba con una guitarra cantando por bares y cafés, se lo encontró sentado en el despacho de la gerencia de uno de los más importantes bancos de Cienfuegos? Claro está, el contrato que él llevaba en la cartera ni lo sacó. Eusebio Delfín le puso las condiciones para La Guinda, que es una de las canciones más lindas que compuso él, con letra de Pedro Mata, y entonces él fue el que puso las condiciones. Él decía que las letras debían de poner a los poetas, y los trovadores y los compositores la música. Así compuso mucha música con versos de Pedro Mata, del imprescindible Gustavo Sánchez Galarraga, por supuesto, de Sopo Barreto, cienfueguero, de San Sirena, con las alas rotas, en fin, de muchos poetas. Le gustaba la letra de un poema y le ponía música. Tenía una gran facilidad para ponerle música. Se cuenta que en un viaje que dio de Cienfuegos a Caibarín, en el tren iba componiendo la música de La Guinda y la estrenó él mismo en un banquete de Cruz Rotario en el Hotel Comercio en Caibarín. Pero se estrenó oficialmente aquí en La Habana, cantándola él, en el Teatro Nacional, hoy Teatro Alicia Alonso.
labios rojos y en los blancos dientes de tu boca linda, 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 temblaba una guinda roja, roja, roja. Deja que la bese, deja que la muerda, que no se me pierda en los labios rojos y en los blancos dientes de tu boca linda, 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 temblaba una guinda roja, roja, roja. Deja que la bese, deja que la muerda, que no se me pierda entre la blancura de tus dientes chicos, entre la dulzura de tus labios ricos. Había en tu boca una risa loca, 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 y en tu boca linda temblaba una guinda. Yo quise cogerla y al ir a morderla tus labios mordí y la boca linda se tiñó de rojo. Fue cruel el antojo, pues aún no sé si fue zumo, fue sangre de boca o de guinda lo que me bebí. Cantaba con una voz de barítono preciosa y se acompañaba a la guitarra. Cantó muchísimas canciones, sobre todo de él. En una oportunidad, encontrándose en Nueva York, en los estudios de la Víctor, le tocó la guitarra a Tito Schipa, el famoso tenor italiano. Lo acompañó cantando 2 canciones de él, entre ellos La Guinda. Ahora bien, en el año 1964, el gran musicógrafo y promotor musical, sobre todo de la trova, mi querido maestro Ezequiel Rodríguez Domínguez, organizó un ciclo de autores cubanos en el Centro de Arte que estaba en la calle San Rafael 105, casi esquina Consulado. Un local muy estrecho, muy pequeño. Y esa tarde de domingo, el autor que le tocaba ser homenajeado era Eusebio Delfín. Todas las obras la tenía a su cargo que cantara las hermanas Martí. Cantaron las hermanas Martí un grupo de canciones de Eusebio Delfín. Se dio un receso y dijo el maestro Ezequiel Rodríguez: por favor, aquí dentro no se puede fumar, porque imagínense, un local estrecho, con un calor que había, y salieron muchas personas afuera a fumar y otras a coger fresco. Eusebio Delfín se quedó conversando con las hermanas Martí y con un grupo de amigos que había allí. Y en un arranque de esos que él tenía como trovador y como amante de la música, le dijo: Berta, apriétame tu guitarra. Y Berta dijo: ¿cómo no, maestro? Aquí tiene su guitarra. Y Eusebio Delfín empezó a cantar uno de sus boleros más conocidos, ¿Y tú qué has hecho? Cuando empezó a cantar Eusebio Delfín con una voz tan linda que tenía y aquella guitarra tan hermosa, las personas que estaban afuera empezaron a llenar el salón y se sentó todo el mundo, y Eusebio Delfín tuvo que repetir aquella vez: ¿y tú qué has hecho? Cantó muy bien. Esa fue, a mi juicio, la última vez que cantó él en público. Cuando terminó de cantar, se quedó conversando y la gente terminaron de acomodarse. Esa canción se conoce con el nombre de En el tronco de un árbol, porque así comienza. Tenemos la costumbre de darle un nombre a las canciones por el primer verso. Y yo le pregunté: maestro, ¿se sabe que usted no componía los versos para sus canciones?
¿usted recuerda de quién o de quiénes son los versos de ¿y tú qué has hecho? Hizo así, pensó y me dijo, mira chico, lo único que puedo decirte es que esos versos los tomé de un poeta mexicano que vino a La Habana con la compañía de doña Prudencia Grifel, pero ahora en este momento no recuerdo el nombre. ¿Ve? Ahí se quedó todo. De manera tal que su obra más famosa, ¿y tú qué has hecho?, conocida por el tronco de un árbol, todavía a estas alturas no se sabe quién fue el autor de esos versos. Quizás algún día en un libro de poesías se encuentre la letra de esos versos. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido halló en su seno a la niña una flor dejó caer. En el tronco de un árbol, una niña grabó su nombre henchida de placer, y el árbol conmovido halló en su seno a la niña una flor dejó caer. Yo soy el árbol conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Conmovido y triste, tú eres la niña que mi tronco hirió. Yo guardo siempre tu querido nombre, y tú, ¿qué has hecho de mi pobre flor? Yo pienso que el bolero más popularizado y más cantado de Eusebio Delfín, aún en estos tiempos, es ¿y tú qué has hecho?, conocido como En el tronco de un árbol. Tan es así que recientemente, en un viaje que yo di a Mérida, Yucatán, oí a unos trovadores cantando ¿y tú qué has hecho?, en una peña que había allí de trovadores. Y al final le pregunté a uno de ellos, ¿y ustedes saben de quién es ese bolero? Dice, bueno, sí, claro, ¿cómo vamos a verlo? Es de un autor yucateco que se canta mucho aquí. Digo, ¿yucateco? Dice, sí señor, yucateco. Se llama Eusebio Delfín. Digo, mire, Eusebio Delfín no es yucateco. Eusebio Delfín es cubano, de Palmira. Dice, ¿Palmira? Digo, de Palmira, un pueblo que está cerca de Cienfuegos. Dice, pues mire, que aquí en Mérida todo el mundo piensa que Eusebio Delfín es un autor yucateco, porque todas sus canciones se cantan aquí con mucho agrado, y sobre todo ¿y tú qué has hecho? Al otro día yo fui a un programa de emisora radial que mantiene un señor que merece todo el respeto, el cariño y la admiración de los cubanos, que se llama Roberto Machuini, y tiene un espacio durante más de 20 años de música cubana que se llama Bajo el cielo de Cuba, y le obsequié una grabación
de Eusebio Delfín cantando él mismo, acompañándose con su guitarra del bolero ¿Y tú qué has hecho? En ese mismo programa, en una entrevista que me hicieron, lo puso él. En el tronco de un árbol una niña grabó su nombre en tinta de clavel y el árbol conmovido allá en su pelo a la niña una flor dejó caer. Óigame, yo me quedé asombrado porque las llamadas estaban constantemente pidiendo que se repitiera esa grabación. Tal es así la fama que goza Eusebio Delfín en México y en otros países. Eusebio Delfín, como le dije anteriormente, era un hombre pulcro en el vestir. Vestía de blanco, me contaban las hermanas Martí. Las hermanas Martí le montaron todas las obras que él compuso. Se las montaron las hermanas Martí. Él se las enseñaba a las hermanas Martí para que cantaran esas obras. Compuso un total de 16 boleros y 13 canciones, con obras de compositores, de poetas ajenos. Él no componía nada, sino que ponía simplemente la música a esas canciones. Cantó mucho, cantó incluso en Nueva York. Fue a México a cantar con un éxito grandísimo. Era un hombre adinerado. En algunas biografías que yo he tenido que consultar para aprender un poco de lo poco que yo sé acerca de los trovadores, nunca se dice que él se casó con una hija de Bacardí, el dueño de la fábrica de ron Bacardí, pero efectivamente se casó con esa muchacha. Ahora, tampoco sé si tuvo descendencia con ella, pero tampoco se sabe eso, nunca se dijo. De manera tal de que no era adinerado por eso, no, vamos a estar claros, no fue por eso. Ya él tenía dinero de su familia, no necesitaba nada de nadie. Cantaba por el simple placer de defender la música cubana, por el simple y placer también de sentirse bien cantando con sus amigos. A diferencia de otros trovadores como Osindo Garay o Manuel Corona, que hacía una vida bohemia, estos trovadores, sin dejar de ser grandes hombres, él no hacía vida bohemia. Él iba a las mejores sociedades, se codeaba con la gente pudiente, pero eso no lo hacía mejor que otros, sino que a la hora de compartir con sus amigos trovadores, compartía con ellos. Era un gran amigo de Manuel Corona, gran amigo de Osindo Garay, de Rosendo Ruiz y de todos los trovadores de su época, a los cuales él ayudaba, igual que Sirique, ayudaba a esos trovadores que no tenían recursos económicos suficientes, porque se sabe que en aquellos tiempos los derechos de autor no se pagaban como se pagan ahora. Por lo tanto, él tenía que solventar las necesidades más perentorias de sus amigos trovadores. Eusebio Delfín cantó, pudiéramos decir, hasta unos meses antes de fallecer. Su último recital lo organizó también Ezequiel Rodríguez con las hermanas Castro. Ese fue el último recital unos meses antes del fallecer, en enero, y él falleció en abril. Todo el mundo lo veía cantar y decía, este hombre va a durar por lo menos 20 o 30 o 40 años más. Sin embargo, un fulminante infarto, pues lo desapareció de este mundo. Eusebio Delfín ha pasado a la historia de la música cubana como uno de los más grandes trovadores. La música de Eusebio Delfín, como la de Matamoros, como la de Osindo Garay, no es música de ayer, es música de siempre, porque la música buena siempre será música actual. Música de siempre es aquella que vive en los corazones, en la mente, y que siempre es cantada por todos aquellos que aman la música cubana.